Tiene la palabra el señor senador por el Chubut. Señor presidente, El senador Figueroa, PJ Santiago del Estero. Senador Figueroa, PJ Santiago del Estero. La reforma constitucional en la que estamos inmersos ha despertado ciertas expectativas en la opinión pública. Al menos si esta opinión pública se mide por el interés de la prensa, así debería ser. Senador Figueroa, Santiago del Estero. No me encandilan a mí las luces de esta televisión retaseada que tenemos aquí en el recinto del canal oficial, para no darme cuenta que los grandes temas del país, sus necesidades, sus sufrimientos, sus apremios no pasan por este debate. Yo creo que la gente en el país está preocupada por otras cosas, está preocupada por grandes problemas en los cuales les toca vivir en medio de esta crisis. Está angustiada porque hay despidos masivos en todas las empresas, en la capital federal, en el Gran Buenos Aires, en el interior del país, y aquí hablo por experiencia y puedo contar la mía en mi provincia. Hay en la Argentina falta de posibilidades de trabajo, no solo para la gente joven que sale al mercado laboral, sino para también la gente madura que ha perdido su empleo. Los legisladores tenemos la experiencia. Cuando andamos por nuestras provincias y entramos a los negocios o caminamos por las calles de la ciudad en que vivimos, tenemos fundamentalmente el reclamo de nuestros vecinos, de nuestros compatriotas que nos piden, creyendo que tenemos más influencias y poderes de los que en realidad tenemos, que hagamos lo posible para conseguirle un trabajo. Aquí hay una realidad que no se puede negar ni que puede obnubilar este debate, por importante que sea para el país. No tenemos desocupación cero, todo lo contrario, tenemos un récord histórico de desocupación. No lo dice el senador por Chubut, representante de la Unión Cívica Radical, partido de la oposición. Lo ha dicho el INDEC, el organismo oficial. Tenemos más de 1.100.000 compatriotas desocupados. Tenemos casi otro 1.100.000 de compatriotas subocupados, todo lo cual hace que más de 2.200.000 ciudadanos se encuentren en el país con graves problemas laborales. Yo tengo también que dar mi experiencia porque este es el recinto de los representantes de la provincia y tengo que decir con dolor que mi provincia es la más castigada en esas estadísticas que nos ha mostrado el INDEC. La ciudad de Comodoro Rivadavia marca la cabeza con casi un 15% de la población desocupada. Pero yo podría recorrer el ámbito de la provincia y decir que ya no hay industrias en Esquel, que en Trelew se ha cancelado una industria textil que tenía décadas y que llegó a ser exitosa, que en mi ciudad, en Puerto Madryn, todos los días van cerrando industrias, unas por quiebra, otras porque no les permite importar sus productos. Pero todos estos fenómenos están en concordancia con un país que se va desindustrializando. Vamos aumentando, eso sí, día a día, las importaciones del país, pero tal vez pareciera que en las estadísticas, en la medida que aumentan las importaciones, descienden las industrias. Y así es como también está en ascenso la pobreza y la indigencia en nuestra República. La gente se preocupa también por los bajos salarios. No está discutiendo en estos momentos en la calle que si reelección sí, que si reforma no. Los bajos salarios hacen que la mayoría de los argentinos no pase de un promedio de 500 pesos en una sociedad en donde los precios se miden en dólares y más allá de los dólares cuyos valores se manejan en los Estados Unidos. Ni qué hablar de las jubilaciones cuyo promedio no sobrepasa los 200 pesos.
Se habla de que no hay viviendas y lo sabrán los jóvenes que quieren casarse, que no saben cómo acceder a una vivienda, que no alcanzan con los alquileres. Lo saben también nuestros viejos que no tienen asistencia médica debida. Al PAMI le cortan los servicios, en los hospitales no hay recursos. Yo no es que quiera dar una visión pesimista de la sociedad argentina, pero quiero mostrar que el eje de los problemas del país no pasa por este debate que nosotros tenemos acá. Muy bien, Enrique, gracias. Estábamos escuchando la palabra de un expositor por la provincia de Chubut, el senador radical Hipólito Solórzano Irigoyen. Estamos con el senador por Santiago del Estero, hombre del PJ, José Figueroa. Ustedes determinan, ¿lo vamos con él ahora o esperamos el corte? Manejan ustedes el tema desde estudios, por favor. Muy bien, venimos después de la pausa. Consciente de esta realidad es que los miembros del bloque de la Unión Cívica Radical entramos a este debate de la reforma de la Constitución Nacional. Teníamos que encuadrarlo en el contexto de la sociedad en el que vivimos. Y ya en el comienzo del análisis de esta reforma que nos ha propuesto la mayoría, por la incitación que ha venido haciendo el señor presidente de la República, desembosadamente, a cara abierta y con una gran honestidad, debo confesarlo, no oculta al pueblo que él tiene el deseo fundamental de ser reelecto. Y es por este eje que pasa la reforma constitucional que discutimos. Y aunque no constituye el centro de este debate, quiero afirmar hoy, como lo hicieron los constituyentes de 1949 de la Unión Cívica Radical, te decimos aire rapidito. No hace falta ninguna ley para aprobar la necesidad de esta reforma. Basta una declaración, como dice el Nada, Chocho, nada. de la Constitución Nacional. La necesidad de reforma debe ser declarada, señala, por el Congreso con el voto, etcétera, de las 2/3 partes. ¿Por qué hacemos hincapié en este reclamo histórico del radicalismo? Porque no queremos que el Poder Ejecutivo tenga injerencia alguna en lo que es privativo de este Congreso, declarar la necesidad de la reforma. Si nosotros aceptáramos una ley, deberíamos aceptar también que el Poder Ejecutivo pudiera vetarla, y entonces estaría siendo copartícipe de las facultades que en forma exclusiva nos da a nosotros la Constitución Nacional. Ya cuando el señor presidente envió a este Congreso el decreto para colocar en el debate de las sesiones extraordinarias la necesidad de la reforma, el decreto 298 del año 93, yo tuve oportunidad de rescatar esta facultad del Parlamento, y hoy quiero insistir con ella, porque la Constitución Nacional no asigna ninguna competencia al Poder Ejecutivo en esto de la declaración de la necesidad de la reforma, que es lo que hoy estamos discutiendo aquí y ahora los senadores que integramos este cuerpo. Pero la actitud del presidente de la República al incluir en las sesiones extraordinarias sirvió, en cambio, para revelar su designio de forzar al Congreso a debatir este tema. Él quería que el Congreso, tarde o temprano, y prefería que fuera más temprano que tarde, se abocara a discutir lo que hoy discutimos, sin respetar el derecho de pronunciarse que tiene nuestro Congreso, que nosotros integramos desde la Cámara Alta, que tenemos sin injerencia alguna de otro poder. Hay otro punto en el que yo quisiera poner el acento de mi exposición. La Constitución Nacional, en su artículo 30, dice que la necesidad de la reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes, al menos, de sus miembros.
Esta Constitución nos dice también que podemos reformar en el todo o en cualquiera de las partes la Constitución. La necesidad debe ser declarada con el número de los miembros que acabo de leer en el texto constitucional. Y esta norma del artículo 30 de la Constitución es la que señala el procedimiento para la reforma. No hay otra norma que se refiera a tal procedimiento. Entonces es de aquí que nosotros tenemos que derivar todos nuestros pensamientos y todos nuestros análisis para no apartarnos del texto de esta Constitución que respetamos y que está cumpliendo 140 años de vida. La norma de la Constitución reglamenta el poder constituyente derivado, que como lo señala Vidal Campos se distingue del poder constituyente originario. Ese poder constituyente originario se da cuando un país no tiene todavía constitución. Se dio en la Argentina de 1853 y aún de 1860. Ellos, los constituyentes de entonces, tuvieron el poder constituyente originario, porque tenían que dotar al país de una constitución. En cambio, las reformas posteriores han tenido el poder constituyente derivado. Ya no se trataba de aprobar una constitución, sino de reformarla. Y este poder constituyente derivado, como lo dice nuestra Carta Orgánica fundamental, es limitado. Y los límites se refieren, por un lado, al procedimiento, por otro lado, a la materia. Y aquí, en el procedimiento, es importante que nosotros destaquemos una vez más, como lo han hecho los otros miembros de mi bancada, que el quórum debe ser dado por los 2/3 al menos de sus miembros para declarar la necesidad de la reforma. Y en cuanto a la materia, también el artículo 30 establece límites. Y esos límites lo tiene la Convención, que no se puede apartar de los puntos de reforma que aquí se sancionen y se aprueben. Si una convención constituyente abocada a la reforma no respetara esos límites, su enmienda sería inválida e inconstitucional. Los 2/3 de los miembros, aunque parezca redundante, tengo que decirlo porque es una argumentación fundamental y además que aparece amenazada por una interpretación diversa que quieren darle mis distinguidos colegas de la mayoría y sus aliados, o algunos de sus aliados. Estos 2/3 de los miembros se refieren a cada Cámara, puesto que ambas cámaras, de acuerdo a lo explicitado por nuestra Constitución, se reúnen por separado, salvo cuando la propia Constitución lo establece, y lo establece en 2 puntos, para escrutar y proclamar la elección del presidente y vicepresidente, por un lado, y por la otra, cuando el Congreso se reúne en Asamblea Legislativa para escuchar el mensaje del 1 de mayo. Por ende, no existe ninguna posibilidad de compensar el faltante de votos de una Cámara con el sobrante presunto de votos de la otra. En la sesión del 13 de agosto de 1948, en que se debatió en la Cámara de Diputados. Muy bien, lo prometido, estamos con el senador José Figueroa, senador por la provincia de Santiago del Estero. Quien está exponiendo está en contra de la reforma. Solo Irigoyen, usted está a favor. ¿Por qué, Figueroa? Porque soy senador del Partido Justicialista. Nosotros siempre hemos sido reformistas y somos coherentes con nuestra posición desde siempre. En cambio, los que hoy no están de acuerdo con la reforma de la Constitución son los que en el año 89 presentaron un proyecto declarando la necesidad de la reforma en el periodo en que el doctor Banossi era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. También el diputado en aquel entonces, Juan Carlos Pugliese, la consolidación convocada
la Consolidación para la Democracia por Alfonsín, integrada por representantes de la vida política y social de la República Argentina, han determinado la necesidad y la oportunidad de la reforma de la Constitución. Nosotros somos coherentes en nuestra posición. Lo ha sido el presidente, en aquel entonces gobernador de La Rioja, cuando en declaraciones al diario La Razón por octubre del año 86 planteaba la necesidad de la reforma, de la reelección del presidente, y ahí decía que él hubiese querido que su rival en la elección del 89 sea el presidente Alfonsín. También lo dijo el 5 de julio del 86 el senador Menem, hablando de la necesidad de la reforma de la Constitución y sumándose al proyecto del radicalismo. Nosotros somos coherentes, pero los radicales no. En Córdoba se reformó la Constitución, el peronismo, justamente los constituyentes que responden a Menem, le aportamos los votos necesarios para que se reforme la Constitución, para que el doctor Angelós, el último candidato a presidente del Partido Radical, sea 3 veces gobernador. Han sido reformistas y lo son en la provincia de Río Negro, y no así en mi provincia, en Santiago del Estero, que la constituyente era mayoría radical porque ganaron la elección en el año 85. Allí, en el mismo año, en la misma fecha, no han sido reformistas cuando tenía la posibilidad de reelegirlo a Carlos Juárez, entonces gobernador de la provincia de Santiago del Estero. José Figueroa, senador por Santiago del Estero, ustedes en estudios. Gracias, adelante. No pasarían de las suposiciones que los constituyentes de justicialistas de 1949 tuvieron conciencia cuando aprobaron la ley 23.233, que sancionó la necesidad de la reforma en aquel año, no contaba, o el año anterior, con la legitimidad necesaria que establecía la Constitución, y por eso es que ellos consagraron que en la reforma, que para nuevos cambios constitucionales, para nuevas modificaciones que se intentaran hacer, bastarían los 2/3 de los miembros presentes. Ellos sí establecieron que se trataba de los miembros presentes, pero no lo hicieron los constituyentes del 53. Algunos distinguidos oradores de la bancada mayoritaria y también constitucionalistas integrantes del Partido Justicialista que han escrito artículos interesantes que hemos tenido ocasión de leer, todo enriquece a este debate. Han rescatado, casi diría como una doctrina partidaria, de la que no pueden apartarse la actitud que asumieron en 1948 y 49. Y yo pienso que no ha sido un acierto esta actitud. La necesidad de la reforma en aquel entonces emanó de un contexto histórico, que cualquiera sean las virtudes que puedan enumerar los señores miembros de la mayoría para caracterizarlo, y en algunas podríamos coincidir, pero lo cierto es que en ese contexto histórico carecía del imperio del derecho y del respeto a las libertades públicas. No existía tolerancia hacia el disenso y la democracia se encontraba en buena medida conculcada. No es mi propósito sumergirme en un debate de lo acaecido en aquella década. Solo he hecho la cita para remarcar que no es bueno no aprender las lecciones de la historia y que tampoco es bueno repetir los errores del pasado. Como decía Aristóteles, un error es mínimo al comienzo, pero puede ser máximo al final. El asunto es corregirse a tiempo y yo pienso que este es el momento. No evoquemos los tiempos de las confrontaciones, que no son los que necesita el país en estos momentos. El propio general Perón, cuando volvió del exilio, no volvió a ponerlo de nuevo preso a Ricardo Balbín como hizo a comienzos de la década del 50. Vino a dialogar con él y nos dejó una enseñanza dirigida a todos los argentinos. Pienso que en ese momento el líder del justicialismo había aprendido esas lecciones, las lecciones que le habían dictado seguramente su propio sufrimiento y la visión que él tenía de los sufrimientos en que
que el país había caído, para pensar que eran los momentos del diálogo, que no había que reiterar aquellos enfrentamientos duros de los años 40, de los años 50. Y Balbín no reflotó sus viejas heridas, sino por el contrario aceptó la voluntad del diálogo. Era un diálogo que él a lo mejor hubiera querido entablar desde mucho tiempo atrás. Pero es esta la lección que nosotros debiéramos ahora, justicialistas, radicales, provincialistas, evocar, y no la de los graves enfrentamientos que originaron Chocho, ¿me escuchás? la Constitución o en la que emanó la Constitución del año Chocho Cane, 49. ¿me escuchás? Pero Chocho. también quiero decir que esa lección de hombres Chocho como Canepa te habla. Perón y Balbín, Escuchame una cosa. de comienzo de los años ¿Cuántas 70, onzas no fue trajiste hoy? la Porque única, recién creo que porque era, ya no en sé los si era el de años 8 o el de 10 60, onzas el guante. cuando el país tuvo la desgracia de caer en ese cono de Ya te sombra arranco ganando 15-0, Chocho, que partido. fue ¿Te das el cuenta? Onganiato. Anota El golpe de 15-0. Estado a ese ilustre presidente Arturo Illia. Surgió una CGT luchadora, una CGT que luchó contra ese gobierno que nadie había elegido y en cuyo seno, me refiero a la CGT de los argentinos, nos reunimos la gente de todas las ideas, justicialistas, radicales y aún sectores de la izquierda no violenta que querían o que creían que había que juntar fuerzas para enfrentar a ese gobierno dictatorial, pero con un programa de mucho mayor proyección. Había que rescatar al país de la dictadura, de los autoritarismos para conducirlo hacia la democracia. No creo que sea este el momento de analizar exhaustivamente este antecedente. Algún día se hará y creo que se le hará justicia a todos los hombres que trabajaron en la CGT de los argentinos, a ese gran líder y arquetipo que fue Agustín Tosco. Yo más de una vez me pregunto, ¿qué diría Tosco hoy en día cuando viera tantas claudicaciones en el seno del movimiento obrero, cuando vería a los trabajadores librados a su propia suerte porque hay escasísimos dirigentes que salgan a defender sus derechos conculcados? Pero junto a Tosco estaba el peronista Raimundo Ongaro, un hombre digno que todavía está al frente del gremio de los gráficos, gremio al que me he honrado en pertenecer durante varias décadas. Y estaba también el peronista Atilio López y el radical Antonio Scipione y muchos otros. Por eso es que yo rescato también este antecedente del entendimiento cuando quiero que sea este el pensamiento que nos ilumine a los argentinos en este momento. Pero dejo de lado la historia para volver a esa Constitución del 49. No para reflotar las viejas diferencias, sino, por el contrario, para tratar de salirnos de aquel clima de confrontación. Como lo ha señalado un gran constitucionalista, Germán Vidal Campos, al que hemos consultado los radicales, pero también ha consultado el justicialismo, con motivo de la oportunidad y de los temas de esta reforma. Él ha dicho que buena parte de la doctrina, y tiene razón, consideró inválida la reforma de 1949 porque, entre otros vicios fundamentales que ella tuvo, la ley 13.233 que señaló la necesidad de esa reforma, no tuvo los 2/3 de los miembros del Congreso, de la totalidad de los miembros, como lo señala nuestra Constitución. Los convencionales de la Unión Cívica Radical en la Convención de 1949 impugnaron la validez de todos los miembros, la de ellos, la de la mayoría, la de todos los miembros de la Constitución,
por no haberse respetado precisamente esta norma del artículo 30 que he leído de la Carta Magna. No se respetaron ni en la ley 13.233 ni en las convocatorias a elecciones hechas en cumplimiento de esa ley. La interpretación de la ley, según lo dice un gran jurisconsulto de siglos pasados, Frédéric Charles de Savigny, consiste en una operación intelectual que hacemos las personas que tiende a conocer cuál es la verdad, cuál es la esencia de esa ley. Y esta operación es indispensable para la aplicación del derecho, de las normas teóricas del derecho Escúchame, a la viejo, vida ¿me real. podés decir quién está haciendo uso de la palabra? Más importante que la interpretación histórica, gramatical, a la ¿Y que está todos... presidiendo quién, que tampoco lo veo desde acá? Alusión. Oraldo No Brito. importa cuando hablamos de la ley para conocer No, el está, yo alma lo y el único que- espíritu de esa ley. Lo único que te digo es que la estés atento interpretación cuando yo te pida aire, funcional, vos dame y aquí aire. es donde ¿eh? tenemos que detenernos en la Tranquilito. interpretación del artículo Dame aire 30. cuando te digo. Esa Ojo, interpretación porque funcional te quedo en la está por placita, encima de cualquier otra sí. interpretación. Trata de ponchar cuando corresponda. Entonces aparte. tenemos que preguntarnos cuál fue la voluntad de los constituyentes de 1853 y 1860 al establecer o reiterar la necesidad de los 2/3 al menos de sus miembros para fijar la necesidad de la reforma. Y la respuesta es sencilla, es clara. Fue que cuando se declare esa necesidad esté respaldada por el acuerdo, por la coincidencia, por el consenso, como se dice ahora con una palabra en boga, nacional. Se quiso evitar que un sector minoritario o mayoritario en alguna coyuntura pudiera cambiar las reglas de juego de la sociedad. Si se aceptara, señores senadores, que los 2/3 de los miembros del Congreso o de cada Cámara fueran los 2/3 de los miembros presentes, estaría burlando la intención del constituyente, pues esos 2/3, así computados, podrían convertirse en un solo tercio. Reitero, los 2/3 de los miembros presentes pueden constituir 1/3 de la totalidad de los miembros. ¿Cómo podría darse entonces el consenso, el acuerdo, el entendimiento que quisieron los padres constituyentes en el año 53, cuando podría establecerse una reforma solo con 1/3 de los miembros presentes? ¿Qué es una constitución? Es una pregunta célebre que muchos constitucionalistas, desde Francisco Lasalle en adelante, a través de los siglos se han hecho. Y hay muchos conceptos en torno al interrogante, pero el fundamental es que la Constitución es un acuerdo o pacto mínimo de base que hace posible la convivencia en una nación. Story, el constitucionalista norteamericano, en sus libros comentarios sobre la Constitución de los Estados Unidos, decía que toda constitución, toda, era el resultado de transacciones. Y yo subrayo esta palabra transacciones, pues a través de ella es que se arriba a los acuerdos, a las coincidencias. Hay un abismo entre las transacciones y las imposiciones. ¿Para qué sirve, señores senadores, una reforma constitucional? Una reforma constitucional debe servir para unir a la sociedad y no para producir una fractura en su seno. Si una parte considerable de la sociedad no acepta las modificaciones que se intentan poner y cuestionan
estas modificaciones. No habrá legitimidad por más que la votación accidental pueda respaldar esas reformas. Si una parte de la sociedad rechaza, no entiende, si una parte considerable no entiende que estas reformas son necesarias, que deben introducirse como nuevas reglas de juego en la sociedad, siempre la reforma que se haga va a estar en tela de juicio. Hay ejemplos en la historia. ¿Por qué no prosperaron las constituciones unitarias de 1819 y de 1926? Porque el pueblo argentino, que en su inmensa mayoría era federal, no se sentía representado por esas constituciones. Y la constitución peronista de 1949 gozó de un apoyo mayoritario electoral en aquel entonces, pero no se puede negar que amplios sectores del país pensaron de que esa reforma adolecía de un vicio de ilegitimidad. ¿Y qué ocurrieron con estas constituciones? Sirvieron para aumentar, para incrementar las divisiones de la sociedad argentina y no para unirla, por más buena voluntad que hayan tenido los constituyentes de estas normas o cuerpos constituyentes que he citado. ¿Qué inspiró a Juan Bautista Alberdi cuando escribió su libro Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina? Por supuesto que él era un hombre erudito y lo inspiró la experiencia internacional y fundamentalmente la Constitución de Filadelfia. Lo que habían dicho los constituyentes norteamericanos. Pero sería empequeñecer el pensamiento del gran tucumano si nosotros pensáramos que se ciñó exclusivamente al ejemplo del norte, porque él era un hombre de nuestra tierra y era un estudioso de las vicisitudes que habíamos sufrido en la historia. Entonces él se basó también en la experiencia histórica argentina. Y por eso fue que él dijo textualmente que el principal medio de afianzar el respeto de la Constitución es evitar en todo lo posible sus reformas. Ellas pueden ser necesarias a veces, agregaba, pero constituyen siempre una crisis pública, más o menos graves. Ellas son los que las amputaciones al cuerpo humano, necesarias a veces, pero terribles siempre. Y para evitar ese mal trago de las sociedades, el mismo Juan Bautista Alberdi decía que remediemos sus defectos, no por la abrogación, sino por la interpretación de las constituciones. Tampoco, señor presidente, puede aceptarse que se pretenda modificar el procedimiento que la Constitución Nacional da para la reforma, para cualquier reforma de su texto en el artículo 30, mediante un sospechoso plebiscito, no previsto para nada en el mecanismo constitucional. El acuerdo o consenso del pueblo, que debe haberlo, pero ¿cómo se expresa? A través de los representantes del pueblo, que somos nosotros, y no puede ser suplantado por otros mecanismos, por ingeniosas que puedan ser las respuestas que intenten darle algunos legisladores. Si respetamos nosotros las normas constitucionales, el verdadero plebiscito son los 2/3 de cada Cámara, por lo menos los 2/3 de los miembros del Congreso. Solo la violencia de las reglas constitucionales, de los procedimientos para suplantar esos 2/3 pueden llevar a artificiosos mecanismos como el del plebiscito. El plebiscito sería en este caso como un nuevo elemento de una democracia de fachada, pero no de la democracia que prevé nuestra Constitución,
de la democracia por la cual todos hemos luchado. Sería un nuevo elemento que se puede plantear inclusive en forma incorrecta, tratando de inducir al pueblo en una respuesta. ¿Qué le vamos a preguntar al pueblo si está de acuerdo o no está de acuerdo con la reforma constitucional? Si todos los argentinos estamos de acuerdo si la reforma es de una manera y estamos en desacuerdo si la reforma es otra. Si nos preguntan a los radicales si estamos de acuerdo en un proyecto que tienda a disminuir las facultades del Poder Ejecutivo, que tienda a establecer un sistema semiparlamentario, que tienda a darle mayor posibilidad, mayor representatividad a las autoridades electivas, que tienda a darle una nueva dimensión a las libertades públicas y a los derechos fundamentales, nuestra respuesta va a ser sí, estamos de acuerdo con la reforma constitucional, pero si nos preguntan si estamos de acuerdo con la Constitución y la Constitución tiende a ampliar aún más los derechos del presidente, a disminuir o a anular el equilibrio de poderes, nuestra respuesta va a ser no estamos de acuerdo. Y si se nos presenta un proyecto constitucional, puede ser que dentro de ese proyecto constitucional estemos de acuerdo con la reforma de alguna de sus normas, pero no con otras. Entonces, ¿cómo vamos a poder inducir al pueblo en una respuesta de algo que tiene que ser analítico en cada caso? Por eso es que también la Constitución ha sido sabia cuando estableció este procedimiento, el del plebiscito, pero el plebiscito es el de los 2/3 de los miembros del Congreso. El plebiscito instrumentado así como un mecanismo de democracia de fachada va a tender, sin lugar a dudas, a fomentar los enfrentamientos y no a encauzar las coincidencias. Esto del plebiscito nos aparece a nosotros como un nuevo desprecio a nuestra Constitución. Podría sonar hasta como otro capricho de quienes estarían dispuestos a derribarlo todo para satisfacer algunas ambiciones. Como dijo hace pocos días en una nota que hemos leído muchos en el diario La Nación, el jurista Pablo González Vergés, violentar la Constitución para reformarla condujo y conducirá al desastre. No me preocupa tanto como ciudadano y como parlamentario lo que ocurrió en el pasado. Me preocupa el futuro. Nosotros tenemos la obligación de evitar ese desastre. Y por eso es que estamos sustentando otras normas que se distancian diametralmente de todo lo que pueda ser imposición y que nos conducen al diálogo y a la coincidencia para establecer una reforma constitucional. Nadie duda que la reelección presidencial constituye el centro, constituye el eje de la actual reforma. El propio presidente ha sido honesto al introducirla en el debate. Él lo ha dicho en miles de ocasiones, en actos públicos, en discusiones con los empresarios, alguna vez ante dirigentes de organizaciones obreras, que él tiene el deseo de continuar en el gobierno cuando termine su mandato en julio de 1995. En este sentido, la reforma que se propicia ahora por el dictamen de la mayoría se asemeja, sí es cierto, a la reforma de 1949, que también tuvo como objetivo primordial la reelección del entonces presidente. Las otras reformas que se agregan a este proyecto como en aquel aparecen como juegos de artificios ante la opinión pública, como un simple decorado que tiene el objeto de introducir
el verdadero objetivo, que es lograr la reelección o la posibilidad de la reelección del señor presidente de la Nación. Yo no quiero disminuir la importancia de las otras reformas, por el contrario, aquí se ha dicho y con razón que muchas de ellas constituyen una seria amenaza y hasta motivo de preocupación de muchos de los legisladores que estamos sentados en estas bancas, puesto que amenazan las libertades públicas, el equilibrio de poderes. Pero así como he señalado estas coincidencias entre la reforma del 49 y la actual, o la que se pretende actualmente, cuya necesidad se vote en este recinto, también debo señalar que hay serias diferencias, puesto que... En cualquier momento. Ahora me vas a escuchar, ¿no? he leído Tiene una llavecita esto que hay que abrirla, dicen los técnicos. Te cuento que en este momento, si el señor Domínguez pone el recinto en pantalla, vos vas a observar que todavía se siguen con las alocuciones y esencialmente se sigue, te diría, trabajando profundamente en los pasillos a través de encontrar los distintos puntos de apoyo para ver cómo se va a resolver la votación en el día de mañana. Lo tenías en pantalla, el que habla es el senador Solari Irigoyen, que está en contra de este proyecto de reforma constitucional, es decir, que está en contra de que se trate hacia adelante la posibilidad de la reforma de la Carta Magna. Hasta el momento siguen sucediéndose como estaba pautado el uso de la palabra a través de quienes están anotados en una lista previa y de esta manera se calcula llegar a las 23, 23:30 para pasar a un cuarto intermedio. En la medida que nosotros vayamos encontrando alternativas que sean de interés, vamos a tomar contacto, Mauro, con ustedes para transmitir a través de ATC a todo el país lo que está pasando. El senador Bordón está aquí en el Parlamento y por supuesto a través de él se siguen sucediendo distintas alternativas con las negociaciones que pueden llegar a producirse luego de la postura que manifestó en el día de ayer. Mira, el clima está distendido en este momento porque esencialmente lo que se está buscando, como te decía, es la posibilidad de encontrar un consenso para llegar mañana a la votación a través de la búsqueda de los 32 votos que necesita el justicialismo. La oposición sigue manteniendo su postura y se va cerrando, te diría, en sus conceptos a través de manifestar una negativa profunda. El oficialismo busca a través de su discurso tratar de convencer a aquellos que pueden llegar a mostrar algún tipo de arista dubitativa en lo que podría llegar a ser el voto. Pero el clima, te digo, que es distendido y, te diría, conversado esencialmente fuera del recinto. Macanudo, hasta luego, chao. Flexibilización laboral. Y en cada ley de estas hay menos derechos para los trabajadores. Sí, ya me di cuenta. El señor presidente de la Nación, que es el presidente habla? de todos los argentinos, el doctor Carlos Menem. Estaba Como lo hizo la antes llave... el general Perón. Exactamente, Intenta pero estaba porque estaba la cambiar llave las reglas cerrada, de juego ojo, es culpa mía. de la sociedad. Las reglas de juego de la Bien, bien. Constitución por la Asumo cual mi él fue elegido, responsabilidad. de la Constitución que él mismo juró respetar. Alguien ha dicho, lo he leído por algún lado, no recuerdo la fuente, que esto es como si en un partido de tenis, después que los jugadores han concluido el segundo set, hay uno que dice, bueno, ahora vamos a jugar con otras reglas, vamos a jugar de otra manera, y así vamos a terminar el partido. Yo he evocado estos dos casos, el actual y el de la década del 40, pero tengo otro ejemplo que poner, que fue una actitud diferente de los presidentes Roca y Irigoyen, que no intentaron cambiar las normas constitucionales en esta materia y aceptaron ser reelectos, pero como decía la Carta Magna, después de pasar un periodo, como lo dice nuestra Constitución en su artículo 77. Y así lo hicieron Roca e Irigoyen, que ideológicamente representaban orientaciones muy distintas del espectro político de la nación. Así lo hicieron por sus propias convicciones republicanas y desecharon los cantos de sirena de sus seguidores
que querían que reformaran la Constitución para que siguieran en el gobierno al terminar los 6 años de su mandato. Chocho, ¿me copias? Y yo recuerdo ejemplos porque uno de los prestigiosos constitucionalistas del peronismo del año 49, el diputado Colón, decía, no recuerdo si fue en el debate en que se sancionó la necesidad de la reforma o en el mismo seno de la convención. Decía Colón que recordaba que cuando él era muchacho en 1921 recorría las calles de Buenos Aires pidiendo a gritos la reforma de la Constitución para que Hipólito Yrigoyen pudiera ser reelecto. Pero el gobernante de aquel entonces no sucumbió a los cantos de sirena y prefirió ajustarse al respeto de las normas Toti, ¿me copias? constitucionales vigentes, Haceme un favor. con las cuales había sido Fíjate alguno que vaya en alguna atrás y me dé un medida poquito más de plebiscitado en el retorno de 16 aire, o y me lo lo podés dar vos volvería de a ahí. hacer en el 28. Bueno. ¿Por qué el artículo 77 de la Constitución ha establecido esto de que el período constitucional es de 6 años y que los presidentes solamente pueden ser reelectos dejando pasar otro periodo? Porque Sí, los ahí tengo un poquito más, constituyentes de Gracias. 1853 venían de vivir una experiencia histórica está grave bien. Ahora en el ya país. sabe. El absolutismo de Juan Manuel de Rosas había sido funesto para el país y los constituyentes del 53 quisieron evitar la repetición de este desgraciado antecedente de perpetuación en el poder. No querían que viniera otro Juan Manuel de Rosas para que estuviera en el poder varias décadas. Pero ese error que se quiso evitar fue también reiterado en 1949. Y al evocarlo, Germán Vidal Campos expresa que impedir la reelección presidencial inmediata es una medida precautoria de técnica democrática. Y nosotros pensamos en la justicia y en el equilibrio de este juicio. Reafirmando este mismo principio es que el constitucionalista que he citado dice que este artículo 77 no solo veda la reelección del presidente, sino también veda la reelección del vicepresidente, no solo para el mismo cargo, sino también para el de presidente, para evitar la alternancia, que el presidente se va, lo sigue el vicepresidente y después viene el presidente y entonces estaríamos en el mismo caso de no existencia de una genuina transición. Un hombre destacado al que admiramos mucho en nuestra fila, como fue el presidente Moisés Levenson. He oído un murmullo, señor presidente. No sé si es un pedido de interrupción. No, señor presidente. Bueno, entonces voy a seguir. Levenson decía con esa profundidad que lo caracterizaba, que caracterizaba a todo su juicio, que Estoy este con el artículo senador 77 Alacino, de la señor Constitución al que me estoy Sí, señor. refiriendo es la única garantía suprema, es la última garantía suprema de las libertades populares y la última valla contra la arbitrariedad. En una constitución netamente presidencialista como es la Argentina, que muchos han calificado con razón de hiperpresidencialista, el impedimento de la reelección inmediata del presidente constituía una barrera. Los constituyentes del 53, Alberdi lo dice en sus escritos, que hemos releído en estos días, los legisladores, quisieron que el presidente de la Nación tuviera los poderes necesarios para lograr la unidad nacional, para avanzar con la organización nacional que venía siendo postergada desde la declaración de la independencia, y por eso le dieron al Poder Ejecutivo facultades para que fuera fuerte y estable, pero también establecieron
contrabarreras para evitar que, si no, este exceso de presidencialismo terminara en una personalización acentuada y en el caudillismo que impedía la renovación del poder por largos años. Como lo sostiene un constitucionalista clásico como es Carl Friedrich en su obra Teoría y Realidad de la Organización Constitucional Democrática, la palabra constitución para la ciencia política moderna tiene el significado de delimitar la acción gubernamental. No extraña entonces que el señor presidente de la Nación, doctor Carlos Menem, se sienta limitado en sus anhelos reeleccionistas y hegemónicos, intente modificar la Constitución para romper el límite cierto que ella le establece para la finalización de su mandato. Si la reelección no es el método aconsejable para afianzar el sistema democrático, muchísimo más grave sería que se la quisiese imponer en beneficio de quien la promueve. No hay duda, por la sinceridad inclusive de sus propias declaraciones, que el doctor Carlos Menem quiere introducir la reelección de la cual en definitiva él sería el beneficiario. Y al actual de tal forma el señor presidente de la Nación, la reforma que se está propiciando con el dictamen de la mayoría, no es una reforma Chocho, decile, neutral, por la favor, si nos reelección dan. tiene nombre y apellido. Se busca la permanencia en el poder de una Dale. persona. Y a nosotros nos asusta que sea esa misma persona que respetamos porque es nuestro presidente de todos los argentinos quien dirige frecuentemente una campaña implacable contra quienes no piensan como él. Quienes lo acompañan en este proyecto de reforma constitucional reeleccionista tratan de inculcar con la propaganda que lo que es bueno para el presidente es bueno para el país. Bueno, ya viene. Hace pocos Gracias. días hubo un episodio que conmovió a la sociedad argentina, que fue la renuncia del entonces ministro del Interior, doctor Gustavo Belli, sin duda un hombre calificado del partido gobernante. Y él dijo, como una advertencia, no para hacerle daño al presidente, sino para beneficiarlo. Esas fueron sus intenciones y nosotros desde la oposición creemos en la honestidad de las mismas, que se está pretendiendo hacer una reforma constitucional a cualquier precio. Este mismo funcionario fue quien al dimitir denunció que se ha instalado una propuesta de metodología y procedimiento para alcanzar el objetivo de la reforma de nuestra Carta Magna, que está generando un inadmisible estado de sospecha. Las actitudes del gobierno en esta materia han creado un clima de enfrentamientos y hasta de suspicacia. La gente cree que no se están haciendo bien las cosas, piensa también que para el gobierno en esto de la reforma constitucional no importan los medios, que solo cuenta el fin que se persigue. El propio doctor Belli hizo un llamado de atención y dijo, ha llegado el momento de sacar la discusión del ámbito de los pasillos en los que operan quienes no pueden hacerlo a cara descubierta. Ningún legislador, absolutamente ninguno, puede estar en el cono de sombra de la sospecha. He leído en algún diario estos días que nuestro distinguido colega por Tierra del Fuego, el señor senador Oyarzún, algo dijo para desmentir la declaración que se le atribuía de que votaría la necesidad de esta tan manoseada reforma si se pagaban previamente las deudas que la nación tenía con sus provincias. Estas declaraciones motivaron inclusive un editorial del diario de La Nación
del día de hoy, que se titula Lamentable propuesta de canje político. Yo creo que el señor senador Oyarzún ha hecho bien en aclarar este tema. No podía soslayarlo, porque no hay precio, por noble que parezca o que sea, que pueda ponerse para emitir un voto, que solo las convicciones más elevadas y las dimensiones éticas más profundas puede respaldar. En este debate de la reforma constitucional, el oficialismo es como que ha caminado contra viento y marea hacia adelante, pero debemos desde la oposición hacerle un llamado de atención, porque se puede avanzar, pero también se puede avanzar hasta el borde del abismo. Yo quisiera decirles con todo el respeto que tengo por los señores senadores de la mayoría, quisiera rogarles que no sigan adelante con este proyecto, porque se está dilapidando así lo que resta del principio de legitimidad democrática en el país que se inauguró en 1983 tras la caída de la dictadura. Muchas vidas, muchos sacrificios costó recuperar esa legitimidad en el año que señalo. Muchos compañeros del bloque justicialista cayeron en la lucha y otros no. Mira, Mauro, yo también me enrolo en lo que vos planteas. A veces en las charlas o las discusiones fuera de los ámbitos naturales se suceden con mucha más riqueza o con mucho más sabor, esencialmente, en lo que le interesa a la gente. Yo creo que de esa manera estaban hablando, mientras estábamos en el corte, el senador Alacino y el senador Romero Feris. ¿De qué hablaban, senador? Bueno, el desarrollo de las sesiones, de los acontecimientos que nos está tocando vivir. Uno por sí, otro por no. ¿Por qué por sí usted? Bueno, yo creo que el proyecto mejora el funcionamiento del sistema democrático, va a ayudar a controlarlo mucho más al Poder Ejecutivo y a haber un control interpoderes y extrapoderes, que es lo que la gente precisa o requiere, y además creo que va a aumentar la participación de la gente en el sistema. Creo que esto es la intención del proyecto, mejorar la democracia en ese sentido. Si todo es para mejorar, ¿por qué dice que no entonces, senador Romero Feris? Porque nosotros, incluso discrepando en el Senado, tenemos una excelente relación, pero yo le voy a decir al amigo Alacino y al colega que yo interpreto al revés la cosa. Creo que no es el momento oportuno. Pienso que el proyecto oficial o el dictamen de la mayoría no es el más conveniente, porque hay cuestiones que pueden ser sancionadas por ley, que no necesitan rango constitucional. Por otra parte, creo que el problema social del país es prioritario, y creo además que la Constitución no es la culpable de nuestros males, sino que en definitiva podemos ser los culpables los dirigentes. Se habla de encuestas y las encuestas, algunas de ellas dicen que la gente está muy cerca del sí a la reforma de la Constitución. ¿No creen quienes están por el no que se alejan en parte de lo que piensa la gente, si en definitiva aquí se trata de interpretar lo que piensa la gente? No, porque yo pienso que además de todas estas cosas que yo he dicho, los motivos que se argumentan en este sentido, está acá un aspecto que es el que fundamentalmente influye en la reforma constitucional, que es la reelección presidencial. Yo creo que ahí la gente piensa totalmente distinto. Senador Alacino, ¿se va a reunir el presidente Menem con el senador Bordón en pocas horas o no antes de que finalice el día? ¿Usted me pregunta o me informa? Yo le pregunto. No sé, yo creo que si el senador Bordón quiere conversar con el presidente, lo que tiene que hacer es buscar una forma directa que el presidente se entere, porque hasta ahora tal vez lo ha dicho a los medios, tal vez lo ha dicho algún compañero o algún senador o algún colega, pero acá lo importante es que él le diga al presidente que quiere hablar, y bueno, para eso tiene que enterarse por los canales habituales, ¿no? Mauro, yo le voy a dar mi auricular al senador Alacino, el senador Romero Feris los tiene colocados, podés dialogar con ellos. ¿Qué tal, Mauro? Un gran abrazo. Así es. No, hoy no. Bueno, yo pienso que no es fácil que salga. A mi criterio, creo que no se contará con los 2 tercios, en tanto y en cuanto
es un problema fundamentalmente del bloque oficial, que yo creo que puede informar mejor el amigo Alacino, es decir, de la actitud que asuma el senador Bordón. Entonces, ¿tendrán o no los 2 tercios? Yo creo que es fundamental eso. Bien, a lo mejor sabe más el senador que yo. Nosotros no vamos a trabajar, vamos a intentar conseguir el 2 tercios, que es el consenso que establece la Constitución. Lo dije a la mañana, vamos a intentar por todas las formas y por todos los medios de lograr la mayoría. Si no lo conseguimos, perderemos y bueno, democráticamente admitiremos que el proyecto ha fracasado y lo mandaremos a archivo, ¿no? Bueno, todos los senadores con esta exigencia tan alta que tiene la Constitución de los 2 tercios, que realmente es una exigencia muy alta en mayoría, Bordón, todos los senadores tienen un derecho al veto, ¿no? Pero en este caso, tratando de ser un senador peronista que trabajó en el proyecto con nosotros,